Nuestro Padre Dios les bendiga y les guarde en el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo. Nuestro Padre es amor y por ese amor nos habla en su palabra. Abramos las Biblias en Hechos, capítulo 9, en adelante, y su palabra voy a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo y bendito Espíritu Divino. Conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bendito Padre mío que esté en los cielos, bendito Señor de la creación, infinito, eterno, todopoderoso que no tiene límites, le rogamos que sea hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, con su palabra. Ella es espíritu, ella es vida, que haga lo que ella quiera dentro de nosotros, Padre mío, para el bien de nuestras almas, y no regrese vacía, en el nombre todopoderoso nombre de su bendito Hijo amado, el Señor Jesucristo, con su santo y bendito Espíritu Divino, Padre mío. Amén. Su palabra es verdad, es realidad, aquí en la tierra para su pueblo, para su iglesia. Y esta palabra nos habla de conversión de Saulo, de la vida de Saulo. Aquí habla de una conversión y un camino, una verdad, una vida, una realidad. Dice la palabra de nuestro Padre, Saulo dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Primeramente, ¿quién era Saulo? Era un hombre fariseo, entregado completamente a la ley. Totalmente, él era entregado en espíritu, alma y cuerpo, fariseo. Según él, sujeto totalmente a la ley, al Antiguo Testamento, según su intelecto humano, su conocimiento humano. Porque la palabra nos habla que dice que él, aún dice respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, él vino, dice al sumo sacerdote. ¿Para qué vino? Para que él le dé cartas, dice, para seguir a los hijos de nuestro Señor Jesucristo, a los cristianos, al pueblo del Dios Altísimo, pero para hacerles daño. Dice la palabra de nuestro Padre, y le pidió, dice, cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Meditemos la palabra de nuestro Padre Dios, que nos habla de este hombre llamado Saulo, que es lo mismo, la palabra dice Pablo. Pero aquí nos habla que él pedía cartas. ¿Para qué? Para ingresar a las sinagogas, para seguir, para acusar, para hacer daño, hombres y mujeres que vivían
entregados al Señor Jesucristo, que caminaban en la voluntad del Señor Jesucristo, porque meditemos quiénes eran los fariseos. Pasemos un momento la palabra de nuestro Padre a Mateo capítulo 23, el versículo 13. Dice su palabra: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Quiénes eran los fariseos? Según ellos, doctores de la ley. El conocimiento tenía solamente mental, solamente era superficial. Por eso nuestro Señor Jesucristo siempre estaba contra los fariseos, siempre les exhortaba de frente a los fariseos, siempre hablaba que no deben ser contaminados por los fariseos, que se cuiden de la levadura de los fariseos. Que era la levadura de los fariseos, la hipocresía, porque no vivían la palabra de Dios, porque no practicaban la ley, porque no eran hacedores de los mandamientos de nuestro Padre, de los estatutos de nuestro Padre, solamente vivían intelectos humanos superficiales y emocionales. Eso eran los fariseos. Y estos fariseos, que eran enemigos de nuestro Señor Jesucristo, enemigos de nuestro Padre Dios mismo, porque nunca eran hacedores de la palabra. Porque dice la palabra: fariseos hipócritas, que cierran, dice, el reino de los cielos, que no dejan entrar, ni ellos mismos entran, ni dejan entrar a los demás. La palabra de nuestro Padre nos habla de la vida de ellos, y podemos meditar y comprender en este tiempo qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que está sucediendo en las congregaciones. Meditemos. ¿No están llenos de fariseos? ¿No están llenos de hipocresía? Meditemos y reflexionemos, porque no es contra carne y sangre de nadie, es contra el pecado. Nuestro Padre Dios, la palabra no es contra carne y sangre de nadie, la palabra es contra el pecado. Dice que no dejaban ni entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ciegos guiando a los ciegos. Porque el Señor Jesucristo mismo les habla: fariseos ciegos. ¿Qué más dice? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas como pretextos y hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Esto eran los fariseos hipócritas, porque solamente eran superficial, no tenían en los corazones, no tenían dentro de sus vidas. Es la palabra que habla contra los fariseos. El Señor Jesucristo les enfrentaba. Dice el versículo 25: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, le dice el Señor Jesucristo: limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Miren la palabra de nuestro Padre Dios. Y ellos, estos fariseos de la ley, ellos decían que son hijos de Abraham, que son hijos de Dios. Siempre se llenaban la boca hablando que ellos están en la verdad y que nuestro Señor Jesucristo está en la mentira, que el camino de ellos estaba recto y el camino del Señor Jesucristo torcido. Y que
qué les dice el Señor Jesucristo? Dice, fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso, que dice que por fuera estás bien elegante, bien hermoso, con vestiduras honrosas, elegantes, todo internados y todo bien con sus vestiduras. Por fuera estás todo por fuera, todo una actuación hipócritamente por fuera, de amabilidad, de honestidad, de sinceridad. Todo muestran a los hombres falsamente por fuera. Por eso les habla el Señor Jesucristo y les dice, ¿por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato? Pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Por dentro está lleno de malignidad, de injusticia. Por dentro está tu corazón malo. Por dentro no está nada de luz. Adentro de tu corazón no está morando nuestro Padre. No está viviendo nuestro Padre dentro del corazón. Eso les exhorta a los fariseos. ¿Y que les dice? Están llenos de injusticia. Y por fuera estaban resplandecientes los fariseos hipócritas, y por dentro estaban llenos de inmundicia, de injusticia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Con verdad les hablaba el Señor Jesucristo y les enfrentaba las verdades el Señor Jesucristo, y eso les dolía a los fariseos. Eso les dolía a ellos por hablarles la verdad, y por hablar la verdad del Señor Jesucristo, ellos eran enemigos del Señor Jesucristo. Enemigos de nuestro Padre Dios. ¿Por qué? Por hablar la verdad, por enfrentarles la mala manera de vida que llevaban. Y eso era Saulo. Uno de ellos era Saulo. Dice, ¿por qué dice son semejantes a sepulcros blanqueados? Un sepulcro todo le acomoda bonito por dentro, por fuera todo lo acomodan. Pero por dentro, ¿qué sucede? Ahí está el muerto, está pudriendo, está apestando el muerto. Y así les compara el Señor Jesucristo. Por fuera dice, se muestran hermosos, maravillosos se muestran, unos amables, unos respetuosos, unos educados por fuera, pero por dentro que están llenos de inmundicia, llenos de huesos de muertos, llenos de pestilencia, de maldad. Eso les enfrentaba nuestro Señor Jesucristo. Miren la palabra de nuestro Padre Dios. Llenos de hipocresía, llenos de iniquidad por dentro. Y uno de ellos era Saulo. ¿Cuánto era la malignidad de estos fariseos? Meditemos y reflexionemos que crujían los dientes, malignos por enfrentar la verdad, por hacerles ver el error de vida que tenían. Cuánto era la maldad, que cuando estaba el Señor Jesucristo, iban contra el Señor Jesucristo, no sabían qué hacer contra el Señor Jesucristo. Aquí mismo en la tierra, hasta que murió el Señor Jesucristo. Ellos buscaban la muerte del Señor Jesucristo. No sabían cómo hacerle desaparecer al Señor Jesucristo. Pero como ya estaba todo profetizado, lo que tenía que acontecer, eso aconteció con nuestro Señor Jesucristo, para el bien de nuestras almas, para el bien de la humanidad. Pero meditemos en la malignidad, en la intensidad de malignidad de estos fariseos, conocedores
ley, doctores de la ley, hijos de Abraham llamados, no lo eran. ¿Cómo tenían la inmundicia, la maldad? Que después que nuestro Señor Jesucristo ya murió, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, ya se fue al cielo, pues no quedaron conformes, no había conformidad en ellos, sino que ¿qué hicieron? Seguían a los cristianos para matarles, para arrastrarles, para golpearles, para azotarles. ¿Por qué? Porque estaban en el camino verdadero, correcto, porque seguían al Señor Jesucristo, porque amaban al Señor Jesucristo. Eso hacían los fariseos y uno de ellos era Saulo. Él consistió hasta en la muerte de Esteban. ¿Cuántas cosas acontecía con los cristianos en manos de estos fariseos hipócritas, mentirosos, diciendo que son de Dios y nunca lo eran de Dios, lo que eran del diablo, porque aborrecían todo lo que era de nuestro Padre Dios, lo puro, lo santo, lo benigno, lo recto, lo correcto. Y dice la palabra de nuestro Padre. Saulo dice que él buscaba la forma cómo hacer daño a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hombres y mujeres, dice que les arrastraba, dice que daba el consentimiento que sean muertos. Según él estaba bien, según él estaba en el camino correcto, según él tenía la razón. Él vivía agradando a Dios según el intelecto humano de él, según el pensamiento, las intenciones de él. Agradaba a nuestro Padre Dios, pero qué equivocado estaba, qué ciego estaba, qué necio estaba. No estaba agradando a nuestro Padre, estaba contra nuestro Padre, estaba en el camino equivocado, siguiendo un camino errado, mental, superficial. Dice la palabra, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Meditemos. Saulo, celoso fariseo, completamente, totalmente ciego, como dice la palabra mismo. Fariseos ciegos, completamente. ¿Qué estaba yendo? ¿Qué estaba yendo a hacer? A coger a los cristianos para azotarles, para arrastrarles, para matarles. Eso estaba yendo a hacer. Y dice que cerca de llegar a Damasco, repentinamente, de repente, de sorpresa, dice que le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso vino directo de nuestro Señor Jesucristo a Saulo. Reflexionemos hoy en la actualidad cómo están las congregaciones ciegas, fariseas, por fuera hermosos, por dentro llenos de inmundicia. Están así las congregaciones. Eso está aconteciendo.
rechazando, persiguiendo al Señor Jesucristo, porque no quieren sujetar a la ley de Dios, porque no quieren vivir en santidad, porque ignoran al Espíritu Santo de Dios, porque al Espíritu Santo no le toman en cuenta, porque al bendito Espíritu siempre le han rechazado, porque el Espíritu Santo va contra el pecado. No está aconteciendo todo eso en las congregaciones. Saulo, según él, caminaba derecho. Pero meditemos la palabra, lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué me persigues? No es que estaba haciendo daño a los cristianos, persiguiendo a los cristianos. Los conocedores de la palabra de Dios, cuando van contra el Espíritu Santo, cuando van contra las personas que viven en el Espíritu, andan en el Espíritu, van contra nuestro Padre Dios mismo, blasfeman, dice la misma palabra, de cosas que no entienden, ni conocen, ni saben, de nuestro Padre Dios, del Espíritu Santo. No saben los que viven en el Espíritu y andan en el Espíritu, qué vida llevan, ni entienden, ni comprenden, porque están ciegos, fariseos ciegos de este tiempo. Eso no está pasando, eso no está sucediendo hoy en la actualidad. Reflexionemos. Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de estar coces contra el aguijón. Miren, ¿quién eres, Señor? Le dijo Saulo. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien vives persiguiendo, a quien vives aborreciendo, rechazando, equivocadamente, siguiendo un camino mentiroso, falso, y despreciando el camino verdadero, real, siguiendo un camino ancho y espacioso, y rechazando el camino estrecho, angosto, que es con muchas dificultades, pruebas y luchas de todos los días, porque las personas espirituales, sobrenaturales, no es facilidad de vida, esto es de lucha, esto es de esfuerzo, esto es de sufrimiento, esto es de lamento, esto es de lloro, todos los días. Este camino es bien duro este camino. No hay facilidad de vida para toda persona aquí en la tierra que vive en el Espíritu y anda en el Espíritu. No tiene facilidad de vida, porque la facilidad de vida está en lo carnal, en lo mental, en lo superficial. Ahí está la facilidad de vida. Ahí sí tiene facilita la vida, pero en lo espiritual, en lo sobrenatural, es bien dura la vida espiritual del siervo, de la hija, del Hijo del Dios Altísimo aquí en la tierra. Por eso él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Miren la palabra de nuestro Padre Dios. Reflexionemos. No era cualquier cosa Saulo. No era cualquier cosa. Tenía su estudio según la ley de los fariseos. Por eso dijo sus cargos y todo. Por eso dijo Pablo, que es Saulo mismo, dice la palabra: todo esto lo tengo por basura, por ganar
Señor Jesucristo, Él entendió que el camino que Él llevaba era equivocado, errado, que ese camino era mentiroso, falso, que ese camino era de fariseos hipócritas, que todo estaba por fuera hermoso y por dentro podrido. Él entendió y por eso dijo, todo eso lo tengo por basura, para tener la excelencia con el Señor Jesucristo. Ahí entendió el camino equivocado, errado. Y así están en las congregaciones, equivocados, errados, porque viven en la satisfacción de la carne, en la facilidad de vida de la carne, porque no dejan el pecado, porque no se llenan del Espíritu Santo. Solamente cuando están llenos del Espíritu Santo, ahí dejan de practicar el pecado, porque no dejan la corriente del mundo, porque todos están en la corriente del mundo, viviendo, andando, hablando, actuando. Reflexionemos y meditemos. Esta palabra nos exhorta. ¿Qué les puedo decir? Mi propia vida. Yo puedo testificar. Al principio años, yo también vivía carnal mental, pero luchaba con mi padre, esforzaba todos los días a buscar a mi padre, en la misericordia de mi Padre. Y de repente fue lleno todo mi ser del Espíritu Santo de Dios. Ahí entendí que ese caminar carnal, superficial, ese no es delante de nuestro Padre, no sirve. Y con la llenura del Espíritu Santo, completamente es transformado todo mi ser, interno, externo, desde la manera de hablar, de actuar, de ver, de oír, todo cambia con la llenura del Espíritu Santo. Solamente llenos del Espíritu Santo, yo puedo testificar de eso. Todo eso quedó acabado, desaparecido. No es que estoy hablando algo que yo no he vivido. Yo he vivido aquí en la tierra. Yo sé lo que es lo carnal. Y he pasado en congregación carnal, mental, superficial, llena de inmundicia. Yo he vivido en eso. Yo miraba la inmundicia, pero la misericordia de mi Padre ha estado con mi vida. Y no tenía acuerdo con eso. Y cuando de repente me abrió mis ojos a mirar la luz, yo entendí lo que era. Lleno del Espíritu Santo, vivir aquí en la tierra. Andar aquí en la tierra, lo que acaba completamente todo. Lo de fariseo, hipócrita, todo. Lo superficial, todo. Y ahora viene adentro al corazón, al alma. Interno, externo. Yo he pasado en eso. No es que estoy hablando algo que yo no he vivido. Yo también pasé un seminario y terminé ese seminario, pero en eso, en el intelecto humano, porque los maestros no estaban llenos del Espíritu Santo para que den la enseñanza espiritual, acomodando a lo espiritual. Daban la enseñanza carnal, acomodando a lo carnal. Y cuando me llenó el Espíritu Santo, yo abrí los ojos y entendí que esa enseñanza no me dieron espiritual, sino que me dieron carnal. Muy distinto es lo espiritual, muy diferente es lo carnal, porque escrito está nuestro Padre, que Él constituye maestros, pero maestros llenos del Espíritu
Dice la palabra de nuestro Padre. Eso aconteció con Saulo. Él era intelecto humano, por eso dijo, tengo por basura esto, y ahora tengo de mi Señor Jesucristo, ahora tengo del Espíritu Santo de Dios. Y le preguntó y le dijo, ¿qué quieres que haga? Al Señor Jesucristo. Hablando, respondiendo. Todo eso tenemos que meditar. En todo eso tenemos que reflexionar. No es que estoy inventando. Yo no estoy inventando, porque duro y bien duro he pasado por fuego, como Pablo dice él mismo, duro es el camino de nuestro Padre. No es fácil. No es de libertinaje, no es de comodidad de vida, no lo es, porque todo esto es un intelecto humano, todo estudio que dan en los seminarios, y eso no es agradable delante de nuestro Padre Dios, porque ese estudio es teólogo, intelecto humano, no son espirituales, no están llenos del Espíritu Santo, no viven en el Espíritu, no andan en el Espíritu, solamente es intelecto humano. Este camino no es intelecto humano, este ministerio no es de la letra. Este ministerio es del Espíritu Santo. Este ministerio es espiritual. Esto no es mental. Esto es espiritual. Espiritual es esto. Cuando lo espiritual, cuando el Espíritu entra a su vida moral, a su corazón a morar, acaba con todo este intelecto humano, estudio humano, carnal, mental, con todo eso acaba, borra, y ahora el Espíritu Santo, Él es el que se encarga cómo guiar, cómo instruir, cómo enseñar personal, individual a las vidas aquí en la tierra. Espiritual. El maestro tiene que estar espiritual, lleno del Espíritu Santo, corriendo ríos de agua viva. Y le dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces dice, Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco. Esto aconteció cuando tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Eso es lo que hace falta hoy en día en las congregaciones, al pueblo, a los hijos que dicen ser de nuestro Padre. Un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Un encuentro individual personal. ¿Cómo va a ser eso? Pues de rodillas todos los días, orando, pidiendo, clamando, buscando, porque tiene que ser convertido. Saulo fue convertido al Señor Jesucristo del camino errado, equivocado que él vivía y andaba según él. Fue convertido al camino real, verdadero del Señor Jesucristo. ¿Cómo va a convertirse? Con lamento, con ayuno, con lloro, delante de nuestro Padre, gimiendo, pidiéndole que le transforme, que le libere. Interno, la transformación interno del corazón, del alma, que le llene del Espíritu Santo, sin medida, solamente lleno
Santo ahí va a quitar la venda de oscuridad y va a decir, ahora sí, yo miro a la luz. Esta experiencia, este encuentro con nuestro Señor Jesucristo personal, Saulo, ¿qué aconteció? Dice que él quedó 3 días sin ver. 3 días quedó sin ver Saulo y no comió ni bebió por 3 días. Un encuentro personal, individual. Tuvo Saulo con nuestro Señor Jesucristo. Directo le llamó el Señor Jesucristo a Saulo. Personal. Eso tiene que ser, porque el mismo Señor Jesucristo que estaba con Saulo, Él mismo está hoy con nosotros y tiene que ser un encuentro personal, individual con el Señor Jesucristo, donde mora el Espíritu Santo de nuestro Padre Dios dentro de nuestros cuerpos mortales, permanente, constante todos los días de nuestra vida aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo tiene que ir levantando, sobresaliendo, manifestando. Y la carne tiene que ir aplastando, acabando, deteriorando, muriendo al pecado. Y el Espíritu Santo tiene que estar permanente, morando dentro de nuestros cuerpos mortales, individual, personal, para siempre. Esto aconteció con Saulo. Había entonces, dice en Damasco, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, él respondió, heme aquí, Señor. Un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, porque le habló y le dijo a Ananías. Y Ananías dispuesto, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Sabían ellos, los hijos de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, sabían quién era Saulo? Entendían lo que era él. Por eso le dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Esto ya le avisa nuestro Señor Jesucristo a Pablo y a Ananías el mensaje directo a ellos. Y que dice entonces, dice Ananías respondió, Señor, le dijo Ananías, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Miren lo que Ananías habla. He oído de ese hombre, cuánto daño ha hecho, cuántos males ha hecho contra los santos, contra tus hijos, contra tus siervos. Y hoy en día es lo mismo contra las vidas espirituales, sobrenaturales. Es lo mismo las malas actuaciones que aborrecen, que desprecian, que rechazan. No aceptan lo espiritual sobrenatural. No aceptan vivir en el espíritu, andar en el espíritu. No lo aceptan. Son ciegos. Son burladores. Igual mismo como aquí Saulo. Él estaba cegado completamente que él está bien. Y los santos, como dice aquí la palabra de nuestro Padre Dios, ellos estaban mal. Los santos de Jerusalén, santos dice la palabra. ¿Cómo va a estar santo? Solo lleno del Espíritu Santo. Si no tiene al Espíritu Santo, nunca va a estar santo, nunca va a vivir santo, nunca va a agradar a Dios, nunca va a practicar la palabra. Si no tiene al Espíritu Santo,
la santidad, ni con la rectitud, ni con la benignidad. Nunca va a tener acuerdo con la luz. Siempre va a estar en las tinieblas, siempre va a estar en lo carnal, siempre va a estar en lo hipócrita, en lo mentiroso, siempre va a permanecer ahí. Si no tiene al Espíritu Santo, va a morir ciego, fariseo, carnal, mental, intelectos humanos. Este es el ministerio del Espíritu, no es ministerio de la carne. Es el ministerio del Espíritu. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Todos meditemos qué inmensidad de malignidad tenía Saulo en su corazón. Reflexionemos, meditemos quién era él. Pasemos un momento a Hechos 26, capítulo 9, como es versículo 9, perdón. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea que él estaba lleno de malignidad para hacer mucho daño, muchas cosas de malignidad contra nuestro Señor Jesucristo, Saulo, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Cuando los mataron, yo di mi voto, yo también participé, yo también maté a los santos, a los que seguían al Señor Jesucristo, a los que amaban al Señor Jesucristo. Reflexionemos, no están cuantos en las congregaciones contra el Espíritu Santo, no están blasfemiando contra el Espíritu Santo sin saber ni conocer ni entender, no están yendo contra las cosas espirituales, porque este camino es espiritual, este camino no es carnal mental, esto es espiritual sobrenatural. Dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, les forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Estaba enfurecido, estaba lleno de malignidad, diciendo que él tenía la verdad, que él estaba en el camino recto, correcto, que él estaba yendo al reino de los cielos, que él estaba defendiendo a nuestro Padre Dios, que él estaba al favor de nuestro Padre Dios. Pero eso era mentira, 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 no era así. Saulo estaba contra nuestro Padre Dios, Saulo estaba contra nuestro Señor Jesucristo. Saulo estaba en el camino equivocado, en el camino mentiroso, en el camino engañoso, falso, en el camino que es todo de anchura, todo de malignidad. No estaba en el camino angosto, estrecho, de luchas, de pruebas, de lloro, de lamento, de dificultades. Ese es el camino que nos lleva a la vida eterna, a la salvación. Por eso dice la palabra de nuestro Padre Dios, que él estaba enfurecido, quería desaparecer a los santos que seguían al Señor Jesucristo, al pueblo, a los hijos, hijas que iban tras el Señor Jesucristo, y él quería acabar con todo. Eso eran los fariseos, y él era un fariseo de esos. No está aconteciendo ahora los fariseos en las congregaciones que están contra el Espíritu Santo, que ignoran al Espíritu Santo, que no le toman en cuenta al Espíritu Santo, que no dejan que gobierne el Espíritu Santo las congregaciones, que no dejan que el Espíritu Santo guíe. Porque dice la palabra que solamente los guiados del Espíritu Santo son hijos de Dios. Los que tienen el Espíritu del Señor Jesucristo son de Cristo. ¿No está con claridad la palabra? Que no hay ninguna condenación para los que andan conforme al Espíritu y no
conforme a la carne. No está escrito. Esto hay que reflexionar urgente. Hay que rectificar urgente. Y el Señor le dije, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Este que me ha vivido persiguiendo, que ha vivido contra mí, este me va a ser instrumento aquí en la tierra. Eso dijo el Señor Jesucristo a Saulo. ¿Y qué le dice el versículo 16? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré. Así que las personas equivocadas que están siguiendo sus caminos, unos más torcidos que otros, y pensando que están bien, que ellos agradan a Dios, que ellos aman a Dios. ¿Cómo van a amar y agradar a Dios si no están nacidos de nuevo del agua del Espíritu? ¿Cómo van a amar a nuestro Padre? ¿Cómo van a practicar la palabra de nuestro Padre si no están llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo van a amar al prójimo? ¿Cómo van a orar por el prójimo si no están llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo van a sufrir por el pecado de los demás? Porque esto es de sufrimiento, de dolor por el pecado de los demás. Cuando el Espíritu Santo está morando dentro de nuestros cuerpos, da dolor de las personas que están pecando, que están perdidas en el mundo. También da dolor de las personas que van contra lo espiritual, que hablan, que juzgan sin saber ni conocer, sin entender ni comprender las cosas del Espíritu Santo, ni conocen al Espíritu ni saben, y es de dolor. Porque esto hay que saber, entender y conocer y comprender. El Señor Jesucristo dice, ahora sí va a entender lo que es necesario padecer por mi nombre. Y esto es verdad. El hijo o la hija de nuestro Padre es de padecer aquí en la tierra. Les hablo con verdad. No es fácil. Fácil es vivir hablando sin conocer, mintiendo, fingiendo, fariseos hipócritas. Fácil es de estar votando como los fariseos. Y el Señor Jesucristo dijo, cuídense de la levadura. ¿Y cuál era la levadura? Lo hipócrita. Cuídense de ellos, porque no viven en santidad, porque no están llenos del Espíritu Santo, porque no hablan verdad, porque hablan mentira, porque no están siendo sinceros, porque no tienen dentro la benignidad para hablar, está dentro la maldad y están hablando benignidad de labios para afuera. Y en eso tienen acuerdo todos. En eso viven de acuerdo todos. Lo que es de padecer aquí en la tierra. Cómo hay que pasar pruebas, luchas, muchas aflicciones. Porque todo hijo de Dios, todo siervo de Dios debe ser probado. Y somos probados. No es fácil. No es fácil ser hijo de Dios. No es fácil ser hija de Dios. No lo es. Es de muchas pruebas. Se pasa pruebas, muchas aflicciones. Ese es el hijo, esa es la hija de Dios. Y un hijo de Dios demuestra que es hijo de Dios. Hasta con lo físico.
Porque los hijos reales, verdaderos de Dios, nunca están viviendo robustos, nunca están viviendo engordados, nunca viven así. Los hijos de Dios no son glotones, no viven en comida pensando solamente en la comida material física de este mundo, sino viven en el alimento, en la comida espiritual. Y ahí es cuando va desgastando lo exterior para que vaya levantando lo interior, que es lo espiritual. Meditemos el siervo que ya no está aquí en la tierra, que nuestro Padre decía siervo de nuestro Padre Dios, Gigi Ávila. Nunca para mirarle que está pero robusto, cosa que así, no porque él daba la vida por los demás, porque se le iba desgastando lo exterior y lo de adentro, lo espiritual, levantando. Cuando son siervos de Dios, está escrita la palabra. Esto es de vivir y de practicar. Porque desgasta físicamente, porque aquí se da todo el Hijo de Dios, todo da la hija de Dios. No es de soplar, y ya está, no está nada hecho, está en tinieblas, sigue igualito en oscuridad, y no hay nada de bueno para nuestro Padre Dios, no existe nada. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Ahí ya le dijo, hermano Saulo. ¿Por qué? Porque ya fue convertido directamente con el Señor Jesucristo. Por eso le dice, hermano Saulo. ¿Qué le dice? ¿Qué se te apareció en el camino por donde venías? Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El Señor que te apareció. Mira, lleno del Espíritu Santo. Los siervos llenos del Espíritu Santo, reflexionemos. Se va desgastando lo exterior para que vaya levantando lo interior. Los siervos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Dios Altísimo. Ahí meditemos y reflexionemos, porque de gana cogen el nombre de este siervo que ya no está aquí en la tierra, de Gigi Ávila. Pero ¿por qué no miran él cómo vivía? ¿Por qué no siquiera dicen, este siervo cómo vivía? Voy a seguir el ejemplo. Voy a dar la vida como él daba. Voy a ayunar como él ayunaba. No solamente cogen para poner, para atraer las vidas, para popularidad. Para eso es lo que cogen el nombre de él. No para mirar cómo él vivía. No para ser hacedores de la palabra como él hacía de practicar la palabra. No para eso no. Sino para ser reconocidos. Para eso es lo que cogen el nombre de él. Porque ese hombre entregado completamente a nuestro Padre. ¿Y por qué no escuchan los mensajes? Ahí también hay mucha palabra con claridad hablada. Eso no lo hacen. Solamente cogen el nombre de él. Y le dicen, Ananías le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista. ¿Y qué más dice? Para que seas lleno del Espíritu Santo, para
Santo, el hermano Carlos bien lleno del Espíritu Santo, la hermana Juana llena del Espíritu Santo, y así todos tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Ahí está la iglesia de nuestro Padre Dios. Si no estás lleno del Espíritu Santo, no hay iglesia de nuestro Padre Dios. No existe iglesia de nuestro Padre Dios. Eso es sinagogas del diablo. Con claridad tengo que hablar la palabra. Esa es la verdad. Todos los siervos, todos los hijos, todo cuando Pedro predicaba la palabra, dice, fueron llenos todos del Espíritu Santo. No dice la palabra de Dios, a estito nomás llenó este. Todos llenos del Espíritu Santo. Personal, individual. Llenitos del Espíritu Santo. Yo lleno del Espíritu Santo. Usted lleno del Espíritu Santo. Usted lleno del Espíritu Santo. Y así todos llenos del Espíritu Santo para ser siervos de Dios. Ahí sí, llenos del Espíritu Santo. Ahí sí tenemos un acuerdo, un sentir, una fe, un amor, un bautismo, uno en Cristo Jesús, un cuerpo en Cristo Jesús. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ahí sí yo tengo acuerdo con el siervo que ya no está aquí en la tierra, Gigi Ávila. Yo tengo acuerdo porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Yo también lleno del Espíritu Santo. Y me da gozo de oír su palabra. Y me da gozo de oír. Y así con cualquier siervo, con cualquier sierva que están llenos del Espíritu Santo. Ahí sí me deleito. Tengo acuerdo de santidad, de benignidad, de pureza, porque es el Espíritu Santo. Ahí tenemos acuerdo. Ahí tengo de acuerdo con esta bendita palabra que me habla contra mi carne, que va contra mi carne. Ahí sí tengo acuerdo. Ahí sí digo, recibo, acepto esta palabra porque está contra mi carne, porque la palabra de nuestro Padre nunca va a favor de la carne. Eso tenemos que entender y comprender. La palabra de nuestro Padre nunca acomoda la carne, no acomoda la carne. La palabra de nuestro Padre clava más que espada de dos filos, cortando la carne, porque la carne es enemiga de nuestro Padre. La carne es enemiga del Espíritu Santo. A la carne no le agrada al Espíritu Santo, no le quiere al Espíritu Santo la carne. Y aquí dice, para que sea lleno del Espíritu Santo, porque meditemos cuánto sufrimiento pasó Pablo aquí en la tierra. Meditemos un carnal mental para resistir así Pablo, que le azoten, le apedren y todo lo que le hicieron. Va a resistir carnal mental, no resiste. Ni una exhortación resiste. Peor van a resistir golpes y toda cosa. Esto solamente lleno del Espíritu Santo para resistir. Venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Solamente llenos del Espíritu Santo se puede resistir. Porque carnal mental, si vienen persecuciones y todo, no resiste. No resiste. No resiste nada. Porque una cosa es hablar, una cosa es algo así pasajero, otra cosa ya es la realidad de pruebas. Otra cosa es eso. Y al momento, dice, le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Meditemos en la palabra de nuestro Padre. Saulo, fariseo, hipócrita, carnal, mental, superficial y todo cuanto enemigo con mucha furia contra nuestro Señor Jesucristo. Así en ese tiempo aconteció y tuvo un encuentro, pero aquí la misericordia de nuestro Padre, el amor de nuestro Padre, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo
que tuvo con Saulo para que tenga un encuentro personal. Saulo personal tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, donde ahí recién fue convertido, transformado, liberado, cambiado, cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y ahí fue lleno del Espíritu Santo. Cuando Ananías se acercó donde él estaba, ahí fue lleno del Espíritu Santo. Ahí fue recién convertido Saulo. Ahí fue cristiano, evangélico. Fue nacido de nuevo del agua del Espíritu. Ahí acabó esa vida, ese camino mentiroso, falso que él seguía. Cuando recibió el Espíritu Santo, cuando fue lleno del Espíritu Santo, cuando nuestro Señor Jesucristo personal el encuentro. Y así debe ser con los siervos, las siervas de Dios aquí en la tierra. Personal el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, convirtiéndose de las tinieblas a la bendita luz divina, convirtiendo con lamento, con lloro, con ayuno, pidiendo la llenura del Espíritu Santo, porque esto hay que convertirse de lo carnal mental a lo espiritual sobrenatural. Tiene que hacerlo, aunque digan lo que digan los seres humanos, hablen lo que hablen. Una cosa es hablar sin conocer y otra cosa es hablar conociendo. Esa es la verdad. La palabra está escrito, de modo que estás en Cristo, que has venido a Cristo, que has aceptado a Cristo. De modo que estás en Cristo, nueva criatura eres, nueva criatura eres. Las cosas viejas han pasado, todo ha pasado. Caminos torcidos viejos han pasado, eso no sirve. Aquí todo es hecho nuevo, todo es hecho nuevo. Su hablar, su actuar, su pensar, su sentir, todo es hecho nuevo. Con los dones, con los frutos del Espíritu Santo, todo es hecho nuevo. Nueva criatura en Cristo Jesús. Así como Saulo, que es Pablo, como Pablo, que dice la palabra Pablo, Saulo, lo mismo. Así igualito. Dejó el mal camino y vino al buen camino. Según él estaba correcto y lo del Señor Jesucristo incorrecto. Ahora, ¿qué sucede? Según en las congregaciones, ¿cuántas de ellas creen estar en lo correcto, en lo carnal, en lo mental? Piensan que es en lo correcto, superficial, hermosos por fuera, por dentro llenos de inmundicia. Según la mentalidad, según sus caminos, pero lo espiritual, eso para los torcidos, para los carnales, eso es locura, eso es hasta mentiroso, eso blasfeman, eso rechazan lo espiritual, como hacían con el Señor Jesucristo los fariseos. Hoy en día la misma cosa acontece. Los carnales mentales van contra lo espiritual, lo sobrenatural. Los que viven, andan, permanecen, luchan todos los días en lo espiritual, en lo sobrenatural. Este ministerio no es de la letra, este ministerio es del Espíritu. Este camino no es del intelecto humano, este camino es espiritual, es nacido de nuevo, completito, nuevo, todo nuevo, interno, externo, nuevo, nueva mujer en Cristo, nuevo hombre en Cristo, totalmente nuevo todo su ser. Ese es el mensaje de nuestro Padre Dios Todopoderoso. El que quiera escuchar, escuche y reciba y medite y reflexione y rectifique pronto aquí en la tierra, pronto aquí en la tierra. Así como nuestro Padre Dios habló a su profeta, háblales
quieren escuchar, que escuchen. Y si no, que no escuchen. Pero lo que hay que hablar la luz. Así digan lo que digan. Hablen lo que hablen. Esto es espiritual. Esto es sobrenatural. Que nuestro Padre Todopoderoso, infinito, invencible, tenga misericordia de nosotros, porque la lucha es de todos los días. De todos los días es la lucha. No es así fácil. Las personas que tienen al Espíritu Santo dentro de sus vidas han de entender y comprender que esto es de lucha y de esfuerzo de todos los días aquí en la tierra. Que Papá Diosito les guarde y les bendiga y les cuide y les proteja en el nombre todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Meditemos en Pablo. El camino de él estaba errado, equivocado. Y cuando vino al Señor Jesucristo, ahí vino al camino verdadero, angosto, estrecho, que lleva a la salvación, a la vida eterna. Amén.